Por favor, profesor Soto, para compartir. Ya, ok, voy a tratar de compartir. Muy buenas tardes, Buenas tardes, colegas. no se visualiza. Muy buenas Comparta la tardes. pantalla, por favor. Un minuto que voy a compartir la pantalla, ¿ok? Ok, listos. Listo, llegan a observar la pantalla. Estoy utilizando dos dispositivos, ¿ok? Se Ya. visualiza. Ahora sí, ¿no se visualiza nada? Sí, Sí, sí se se ve. visualiza. Ok, muy buenas tardes, queridos colegas. Bienvenidos a un día más de capacitación, a un día más donde vamos a fortalecer nuestros desempeños pedagógicos. Hoy, pues, como todos sabían, vamos a hablar parte de la implementación del currículo nacional. Vamos a hablar hoy día acerca de las unidades didácticas variadas, como vienen a ser lo que es el proyecto de aprendizaje y la unidad de aprendizaje, ¿ya? Vamos a llevarlo a cabo teniendo en cuenta los dos últimos fascículos dotados por el Minedu. En base a ello, vamos, que es el compartir de hoy día. El fascículo que lo voy a hacer llegar de manera al centro de capacitación para que pueda también compartirlos. Ya en el 2019 se compartió dos cartillas, ya tanto en el nivel primario, donde nos habla acerca del proyecto, pero a la vez también en el nivel de inicial, ¿ya? Si nosotros hacemos un análisis de esos dos fascículos que nos hablan de proyecto de aprendizaje, entonces podemos tener en claro cómo desarrollar este proceso o cómo implantar en nuestras aulas el trabajo con proyectos de aprendizaje. Listo, entonces vamos a compartir. Vamos a analizar un caso que se los voy a presentar. A ver, ya, ahí está el caso. Para ello voy a leer el caso. Vamos a hablar el caso de la profesora María. Voy a leerlos para que de repente algunos que están con celular, que de repente no puedan visualizarlos, lo voy a leer. ¿Ya? Ratito. Listo. La profesora María, al igual que muchas veces nosotros llegamos a pasar por este caso, María pues es una profesora del sexto grado, ya de nivel primario, de la institución educativa 3067 del distrito de Villa María. Ella es bastante empática con sus estudiantes y colegas y comprometida con su preparación de clases para que sus estudiantes avancen en sus aprendizajes. Ella está preocupada porque no tuvo oportunidad de inscribirse en el curso virtual sobre currículo nacional y constantemente se pregunta qué cambios presenta el currículo nacional, qué de nuevo o de diferente plantea incorporar en la práctica pedagógica. Hace unos días, un colega le dijo que se olvide de los aprendizajes fundamentales y de los indicadores, que ahora el currículo nacional tiene un perfil de egreso con 11 aprendizajes y 7 enfoques transversales, que se han planteado como desafío o reto de la educación por mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a fin de responder a las tendencias y demandas sociales de la actualidad. La directora de María siempre la reconoce y felicita por presentar su unidad al día y oportunamente. Por eso María considera que es valorada con buen desempeño en planificación, aunque manifiesta que si bien reconoce esa valoración, ella requiere mejorar ese y otros desempeños. Por ejemplo, no está conforme con copiar en su planificación las competencias, capacidades, desempeños del currículo nacional. Sabe que debe de comprenderlos y abordarlos mejor. Además, que requiere comprender con más profundidad qué se está entendiendo por tendencias o demandas sociales y cómo trabajar con el perfil de egreso y enfoques transversales. Muy bien. Parte de lo que acabo de mencionar, nosotros habíamos ya estado hablando de todos estos aspectos en los talleres anteriores. Pero hoy netamente nos vamos a centrar a esta
parte donde ella nos dice que ella todavía piensa que tiene una debilidad en cuanto a la planificación. Ella considera o reflexiona, como todos nosotros, en un momento de nuestra práctica pedagógica, nos llevamos a reflexionar, ¿cierto? ¿Cómo estoy planificando? No estoy conforme con copiar las planificaciones de mis compañeras o en propuestos de aprendizaje de mis colegas. Entonces, si una maestra llega a copiar una unidad didáctica determinada, es porque realmente no ha interiorizado la importancia, el de que es que elaborar el proyecto de aprendizaje o unidad de aprendizaje según el contexto del estudiante. O puede ser porque no tiene en cuenta esa importancia o también porque desconoce acerca de los procesos o elementos o cómo desarrollar una unidad o proyecto de aprendizaje, ¿ya? Para ello, nos formulamos una pregunta de manera individual. ¿Qué le preocupa a la profesora María? Podemos ir contestando por chat, ¿ya? ¿Cuál es su nivel de conocimiento del currículo nacional? ¿Ustedes consideran que ella ya interiorizó, ya conoció acerca de este elemento tan fundamental que guía nuestra práctica pedagógica? ¿Qué contenido del currículo nacional te hace falta conocer? Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué nos falta conocer? ¿Y qué aspectos del currículo nacional debemos de profundizar? ¿Okay? Entonces ya algunos ya están respondiendo. Cabe resaltar, colegas, que yo siempre valoro la participación de ustedes. La semana pasada, hace 2 semanas que estuvimos nosotros en el taller, se habló de estos procesos de planificación. Ya he sido bastante detallada en hablar de estos procesos. Yo me aboco a su buena memoria de ustedes a que podamos recordar, ¿ya? A recordar nada más porque es en base a este proceso de planificación que se elaboran el proyecto de aprendizaje y la unidad de aprendizaje. En otras palabras, se considera estos procesos de planificación para poder elaborar de manera pertinente la unidad didáctica. Si el maestro no conoce de qué trata cada proceso de planificación, no va a poder elaborar ninguna de las unidades didácticas variadas. Lo primero que el maestro debe tener en cuenta para elaborar las unidades didácticas variadas, ya sea proyecto o unidad de aprendizaje, tiene que conocer el proyecto del proceso de planificación. Este que a continuación ustedes están viendo, ya esta imagen debe ser bastante familiar para ustedes, ya lo deben de interiorizar. En la primera parte nos habla una pregunta: ¿qué aprendizaje debe de lograr mis estudiantes? ¿No? ¿Qué aprendizajes? Yo como maestra debo de conocer qué aprendizajes deben de lograr mis estudiantes, pero para yo saber qué aprendizajes deben de lograr, primero tengo que comprender de qué trata cada propósito de aprendizaje. En otras palabras, yo como maestra tengo que saber qué capacidades qué competencias voy a abordar, qué capacidades, qué desempeños, qué nivel de estándar debo de lograr en este nivel o siglo en el que estoy trabajando. Una vez que yo sepa o he interiorizado de qué trata cada propósito de aprendizaje, recién voy a saber evaluar de manera pertinente. Pero como maestra, yo desconozco de qué trata cada competencia del área en que yo estoy trabajando, de qué trata todos esos propósitos de aprendizaje, no voy a poder evaluar de manera coherente, pertinente, no lo voy a poder evaluar. Entonces, una vez que nosotros ya nos hemos familiarizado con nuestro currículo nacional, nos hemos dado ese tiempo de poder coger nuestro currículo nacional y a la vez revisarla, analizarla y entenderla, comprenderla, entonces ya sabemos qué propósitos de aprendizaje voy a enseñar y de acuerdo a eso voy a evaluar las evidencias que tengo. ¿No? Voy a evaluar las evidencias que tengo.
Una vez que ya evalúo las evidencias, ya sé cuáles son los logros y sé cuáles son las debilidades de mis estudiantes. Si mis estudiantes presentan algunas debilidades, entonces ahí el maestro tiene que entrar a tallar. Ahí el maestro tiene que entrar a mejorar esas debilidades. Entonces, como ya sé cuál es la debilidad de mis estudiantes, como ya sé qué competencias faltan lograr a mis estudiantes o faltan que desarrollen, ahí recién yo empiezo a determinar mis propósitos de aprendizaje. ¿Qué es determinar nuestros propósitos de aprendizaje en base a las necesidades identificadas? ¿Qué es? Que yo voy a hacer una selección de las competencias que requieren o que deben de abordar mis estudiantes. Eso es saber determinar. ¿Ya? Por eso es muy importante este aspecto. Una vez que yo, maestra, ya determiné, ya sea en mi unidad de aprendizaje o ya sea en mi proyecto de aprendizaje, ya determiné en el área de matemáticas qué competencias voy a trabajar, ¿no? Qué competencias, qué capacidades, qué nivel de estándar, todo. Igual en todas las áreas. O en caso de secundarias, selecciona sus propuestos de aprendizaje según se presenta. O en caso de inicial, igual. Entonces, yo ya determiné mis propósitos de aprendizaje. ¿En base a qué? En base a una evaluación, en base a evidencias. Pasamos al siguiente proceso. ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Evidencia de aprendizaje. Como maestra, yo ya sé qué competencia, qué propósito de aprendizaje necesitan desarrollar mis estudiantes. Como ya lo tengo claro, también tengo que saber establecer. Voy a yo establecer los criterios de evaluación de mis estudiantes. ¿Y esos criterios de dónde se desprende? ¿De dónde? Lógicamente de los mismos propósitos de aprendizaje. ¿De dónde se desprende? La palabra correcta, colegas, es de dónde se formulan esos criterios de evaluación. Entonces, la maestra primero determina las competencias, luego establezco los criterios de evaluación, cómo yo voy a evaluar esos propósitos de aprendizaje. Y también que tengo que establecer no solamente mis criterios de evaluación, sino qué evidencias yo espero que logren mis estudiantes. Lógicamente, esas evidencias tienen que tener relación con los propósitos de aprendizaje que estoy determinando, ¿no es cierto? Y luego vamos para poder nosotros evidenciar el logro de esos criterios de evaluación, el logro de esas evidencias, nosotros tenemos que realizar o diseñar, organizar situaciones de aprendizaje para que el niño pueda desempeñarse o poder manifestar esos criterios de evaluación, esas evidencias. Voy a yo diseñar, organizar situaciones, estrategias, una y otras estrategias, para que el niño pueda demostrar sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos. Dotar diferentes condiciones, no solamente una, sino variadas, ¿no? ¿Para qué? Para que el estudiante pueda en esas situaciones, en esas actividades que yo planteé, él pueda lograr mis criterios que establecí, mis criterios de evaluación, mis evidencias que establecí, ¿no? Listo. Entonces, este proceso de planificación nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de poder elaborar las unidades didácticas variadas. ¿Ya? ¿Hasta ahí se me escucha claro, colegas? ¿O hay alguna dificultad para poder continuar? Sí, se escucha claro. Ya, muy bien. Ok, colegas. Entonces, vamos a seguir. ¿Ok? Profesora, una preguntita. Dígame. Los criterios de evaluación se formula a partir de, no le escuché esa parte. Los criterios de evaluación, a ver, yo como maestra, ya quiero tratar de ser bastante clara y también ya, yo como maestra, yo voy al aula a enseñar qué, a hacer que mis niños aprendan qué, propósitos de aprendizaje. Yo voy al aula a que mi alumno me aprenda, por ejemplo, en comunicación, tal competencia, tal estándar, tal competencia, tal capacidad y tal desempeño.
¿cierto? Que vienen a ser lo mismo, sino que al final el estándar es algo más holístico, es algo más general, y el desempeño son aspectos más específicos, ¿ya? Todo viene a ser todo en uno, ¿cierto? Todo tiene una relación. Por eso es muy importante que analicemos nosotros nuestra programación curricular para poder darnos cuenta que todo tiene una relación. Entonces, yo voy al aula a enseñar con mis propósitos de aprendizaje. O sea, mis propósitos de aprendizaje, mi competencia, mi estándar, mi competencia, mi capacidad, mi desempeño y mi enfoque transversal. ¿No es cierto? Con todo eso yo voy a hacer mi sesión del día. Entonces, si yo estoy enseñando en base a estos propósitos de aprendizaje, ¿qué tengo que evaluar? No tengo que evaluar otra cosa diferente. Yo tengo que evaluar lo que yo estoy enseñando. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué estamos enseñando en ese día? Estos propósitos de aprendizaje. Entonces, yo de estos propósitos de aprendizaje voy a formular mis criterios de evaluación. Por eso, bien claro, dice que los criterios de evaluación se formulan o bien del estándar o tal vez de la propia capacidad del desempeño, ¿no? Según, pues, la realidad del docente, ¿ya? De eso se formulan los criterios de evaluación, ¿ya? Entonces, seguimos, ¿ya? Vamos a seguir, colegas, ya despejé alguna duda, vamos a seguir entonces. Ahora, vamos a hablar de las unidades didácticas. Ya teniendo en claro ese proceso de planificación, ¿ya? Vamos a hablar de las unidades didácticas, donde nos menciona, pues, que las unidades didácticas se van a organizar en función de situaciones relacionadas con el contexto, que darán lugar, pues, lógicamente, a un planteamiento de una situación significativa. Sabemos que en una unidad didáctica, pues se consideran los propósitos de aprendizaje previstos, ¿no? Por la maestra en la hora de planificar, a la hora que va a planificar, y no solamente previstos, ya que la maestra incluso lo ha considerado en su planificación anual. Asimismo, se precisa cómo se evaluará. No solamente en la unidad didáctica se establece cómo se va a evaluar, el tiempo que se va a trabajar esa unidad didáctica y los materiales que se van a utilizar, ¿ya? Nosotros, las unidades didácticas se van organizando de manera secuencial, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, hay una secuencia de las unidades didácticas. Cuando nosotros los vamos planificando, de repente la planificación anual, nosotros vamos a ver una coherencia, una secuencia, ¿ya? Muchas veces, mayormente, por ejemplo, he llegado a instituciones educativas donde dicen, mira, ¿sabes qué? Tenemos que, según la realidad de nuestros estudiantes, tenemos que dar bastante énfasis a situaciones significativas que tengan que ver con la convivencia, con lo emocional, con la autoestima. Entonces, en las secuencias, en los primeros meses, en las secuencias de sus unidades didácticas, siempre tienen que ver con esos aspectos, porque eso es lo que es la realidad de su contexto o su institución educativa emerge, ¿ya? Por eso que se dice que las unidades didácticas tienen una organización secuencial, y no solamente secuencial, sino cronológica, ¿no? De un tiempo determinado. Las sesiones y las actividades de aprendizaje para el desarrollo, pues, de las competencias y las capacidades que están previstas, lógicamente, en su planificación anual. Sabemos que las unidades didácticas se refiere, como ustedes están viendo aquí en este organizador, a las unidades de aprendizaje y a los proyectos de aprendizaje. Ambos, ojo, y para también ya ir guardando nosotros en nuestro CPU, tanto la unidad de aprendizaje como proyectos de aprendizaje, ambos contienen, nosotros los que ya hemos trabajado con proyectos y con unidades de aprendizaje, sabemos que ambos contienen propósitos, contienen, pues, una situación significativa, también establece o requiere de evidencias, y también en esas unidades didácticas se planifican actividades y necesariamente se requiere, pues, de recursos y materiales, ¿ya? Eso si nos damos cuenta, hay una similitud. Es por eso que se dice que o bien el maestro o la institución educativa puede trabajar tanto con unidades de aprendizaje o proyectos de aprendizaje. Porque si nosotros nos damos cuenta, tienen casi los mismos elementos.
¿ya? También nos dice que la unidad de aprendizaje o proyecto de aprendizaje son dos instrumentos de planificación curricular diferentes. La unidad de aprendizaje requiere de una elaboración previa a cargo del docente. Ahí está la diferencia. En la unidad de aprendizaje es el docente que va a planificar de acuerdo a una determinada situación, a una necesidad, a un interés, ¿ya? Pero a diferencia del proyecto, el proyecto, para poder iniciar con el proyecto, se necesita de una participación directa del estudiante, ¿ya? Vuelvo a repetir, ahí es la diferencia, pero la similitud está en sus elementos, ¿ok? Pasamos. La primera unidad didáctica que vamos a abordar hoy día son los proyectos de aprendizaje. Tenemos una pregunta en donde nos dice, ¿qué buscan los proyectos de aprendizaje? ¿Qué buscan? ¿Por qué yo podría trabajar con proyectos de aprendizaje? ¿No? Dice pues que los proyectos de aprendizaje buscan que los estudiantes pues construyan su aprendizaje de una manera activa, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que de esa forma el estudiante asuma un rol, pero no pasivo, sino un rol protagónico, porque él va a brindar. ¿Por qué rol protagónico? Porque es el estudiante quien va a brindar sus ideas, sus estrategias, ¿no? Va a poner en juego todas esas habilidades, todos esos conocimientos que posee. Y nosotros, los docentes, solamente somos los orientadores, los facilitadores, los mediadores. Entonces, claramente, aquí estamos especificando que en un proyecto de aprendizaje es el alumno que asume un rol protagónico y los docentes somos los orientadores. ¿Ok? Y lógicamente siempre se busca pues, que ellos siempre tengan una actitud activa, que sean ellos los protagonistas, nosotros no, solamente orientamos, facilitamos. El trabajo con proyectos de aprendizaje favorece pues la integración de las competencias. Por eso es muy importante que las actividades, hacer que la sensibilización del proyecto sea bastante profunda para que los estudiantes puedan aportar actividades, digamos, potentes, que estas actividades van a ser las que van a movilizar o van a integrar diversas competencias, ¿ya? Y ya luego vamos a ir hablando también cómo se formulan estas actividades. Abordando pues temáticas o problemas de la vida cotidiana que van a surgir lógicamente de las inquietudes de los estudiantes, cuáles son sus inquietudes, no solamente de sus inquietudes, también de sus intereses y necesidades, ¿ya? Tengamos en cuenta que la actividad que van a plantear los estudiantes necesariamente tiene que ser una actividad potente, ¿no? Una actividad que logre movilizar o integrar todas estas competencias. Pero para ello, un rol fundamental, el de mediar, siempre va a ser el docente. También nos dice, estos proyectos de aprendizaje promueven que los estudiantes pues sean ellos los que van a proponer o diseñen los retos que van a afrontar, que sean propuestos por ellos o por los docentes, lógicamente de acuerdo a sus intereses y demandas, ¿ya? También un proyecto de aprendizaje permite que los estudiantes pues se sientan valorados. ¿Por qué? Porque cuando se realiza en todo momento, pero voy a dar un ejemplo. Cuando se realiza el momento de la negociación, son los estudiantes que van brindando, van aportando
todas sus ideas. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué deberíamos abordar tal situación? ¿Por qué es importante? ¿Porque va a curar enfermedades? ¿Porque va a sensibilizar o va a hacer reflexionar? ¿Cómo podríamos hacerlo? Elaborando pancartas, teniendo en cuenta apuntes de escalas, entrevistando, investigando. Entonces, la maestra, al considerar esos aportes del estudiante a la hora que apunta en un papelógrafo, entonces el estudiante, ¿cómo se siente? Se siente valorado, ¿ya? Es por eso, en esta parte les estoy hablando, pero más aún todavía en el desarrollo de todo el proyecto, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Entonces, desde ahí nomás ya el estudiante siente que sus ideas son valoradas, ya que sus aportes van a contribuir a tomar decisiones por todos los compañeros del aula o van a contribuir a mejorar, a solucionar alguna problemática que de repente se está abordando en ese proyecto, ¿ya? Entonces, miren la importancia de poder trabajar con proyectos de aprendizaje. Muy bien, entonces, ya hemos hablado un poco de qué son proyectos de aprendizaje. Ahora es bastante importante conocer cuáles son esas fases que debemos de tener en cuenta para nosotros elaborar un proyecto de aprendizaje, ¿ya? Nos dice, pues, que para diseñar un proyecto de aprendizaje se debiera considerar las siguientes fases. Tenemos la fase 1, donde nos habla de la planificación del proyecto. Miren, ahí se va planificando el proyecto. Para eso es muy importante, ojo aquí, identificar el interés y necesidad y problema. Planificar con los niños, planificación pedagógica del docente. Si nosotros nos damos cuenta, cuando dice que yo tengo que identificar cuál es el interés o la necesidad. Como estoy aquí en la primera fase, ¿a qué proceso de planificación yo estaré ahí? ¿Con qué proceso de planificación estoy yo pudiendo evidenciar esa fase? ¿A qué proceso de planificación? Al proceso donde nos dice determinar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Yo tengo que determinar. Entonces acá nos dice, entonces el maestro va a determinar o se va a identificar. ¿Por qué el maestro determina? Porque va a tener que identificar el interés, la necesidad de aprendizaje del estudiante o el problema que se va a abarcar. También en la primera fase se está trabajando con la planificación con los niños. Después la planificación pedagógica del docente. Pasamos luego a la fase 2, donde ya nos habla de una ejecución del proyecto, ¿ya? Esta ejecución del proyecto es cuando ya se realizan las actividades y también la incorporación de algunas actividades que surgen según la evaluación que va realizando el maestro. La tercera fase ya viene a ser la comunicación del proyecto, ¿ya? En esta comunicación del proyecto se desarrolla pues la socialización de ese proyecto. Entonces, y durante todo este proceso, ¿qué se tiene que desarrollar o llevar a cabo? Siempre la evaluación, ¿no? Desde el primer momento de la primera fase ya se va evaluando. ¿Para qué el docente va evaluando? Para que pueda obtener resultados y de acuerdo a eso poder realizar la retroalimentación. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y la evaluación del proyecto. El docente va siempre evaluando cómo se van desempeñando los estudiantes de acuerdo a lo que estamos planificando, cómo va el proyecto de acuerdo a lo que hemos planificado, si hay algo que mejorar o hay algo que retroalimentar, se puede retroalimentar la planificación.
¿Por qué? Por lo mismo que toda planificación es flexible. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí estamos compartiendo ya. A ver, aquí, Corio, estimados colegas, por favor, en el chip vamos tomando en cuenta esas 3 fases, que luego vamos a, a ir desglosando de qué trata cada fase y qué debemos de hacer en cada fase. Voy a compartir un chat de uno de sus colegas. Ya. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta. Dígame. En los años que yo vengo enseñando, ¿ah?, en diferentes colegios, ¿qué hago yo para que el alumno sea constructor de su propio aprendizaje? Ya que cuando entro en las aulas son algunos estudiantes los que participan. ¿Y qué hago con los que no participan? La pregunta es fácil, querido maestro. Cuando nosotros identificamos algunos alumnos que no participan, nosotros tenemos que variar de estrategia. De repente no participan de manera individual, pues para participar de manera grupal, para que puedan compartir con sus compañeros. De repente de esta manera tampoco no despierto su participación, pero si yo como maestra le doto de materiales, si yo como maestra voy y le oriento en esa interacción con los materiales, el niño va a opinar. No necesariamente la participación del niño de la noche a la mañana es de manera general o para todos, pero muchas veces los maestros, cuando sabemos que tenemos un niño que son muy pasivos, que no vienen con esta educación de una participación activa, somos nosotros los maestros que de poco a poco tenemos que incidir y valorar los pasos que dan los estudiantes. Pero como maestra tengo que tener esa paciencia de poder dotar el trabajo de mis estudiantes de una y mil maneras. Por eso es muy importante las estrategias que nosotros planteamos. Quiero que me elaboren un mapa conceptual en base a esta información. Si veo que mi compañera, mi alumna no va de repente dialogando, irme como yo como maestro y hacerle un acompañamiento individual, porque muchas veces son muy cohibidos y no lo pueden decir de manera grupal, pero con la maestra de repente les vamos formulando preguntas y de poco a poco vamos, es como decir, como sacarle de cucharita a cucharita. Ahora, si tú como maestro continúas con ese trabajo, esa niña al final se convierte en un líder de equipo. No lo digo porque algo esté marcado en un cuaderno, no lo digo porque lo he leído de un autor, no, yo lo digo porque lo he experimentado. He tenido trabajos con ese tipo de estudiantes donde muchas veces son aislados, son muy tímidos, pero eso no quiere decir que no sean inteligentes, todo lo contrario. Si nosotros vamos indagando con ellos, acompañándolos, vamos a descubrir que son muy inteligentes y también vamos a despertar en ellos habilidades que tal vez desconocían. ¿Ya? Entonces es muy importante para eso la diversidad. El acompañamiento pedagógico que haga el maestro para el acompañamiento individual o personalizado del maestro con el estudiante, la dotación de estrategias, la dotación de recursos, ¿ya? Y también el valorar los pasitos que van dando nuestros estudiantes. Otro, de que tú como maestro tengas esa disciplina, esa paciencia de que todos los días trabajar en base a un trabajo colaborativo, interacción de materiales, trabajo en equipo, exposiciones, investigaciones, es ahí donde el alumno despierta. Cuando un maestro trabaja en base a lo que yo les estoy diciendo, no hay un niño que brilla, no hay dos niños, muchos niños que brillan. ¿Por qué? Porque hay diferentes estrategias. Y en uno o dos o tres, cada niño tiene diferente estrategia con qué le gusta más poder dar a conocer su aprendizaje. ¿Ya? Maestra, una opinión. Lo que usted acaba de manifestar, de mi punto de vista, está correctamente bien. Pero hay que recordar que todo docente cuando va al aula ya va con una estrategia preparada. En mi caso, a título personal, yo voy con mi estrategia preparada. Ahora usted me manifiesta que yo debo ser un docente, ¿no?
que también adaptarme al estudiante, también lo hago, pero al atender a 1 o 2 niños hay que recordar que trabajamos en un salón de 30 o 35 estudiantes, ¿no? Entonces como que es bastante trabajo lo que usted dice, ¿no? Adaptarse Sí. a que el niño aprenda y sobre todo cuando no tiene base. Hablo en mi caso porque soy del área de matemática, ¿no? Y Ujú, mientras yo estoy asesorando, monitoreando, porque lo hago, y ujú, ya otro grupo, como se dice, no se descontrola, ya no tiene que hacer, o sea, le presta atención al alumno que le falta, ¿no? Y ya ujú. cuando acuerdo ya se me pasa la hora y no puedo cumplir con lo que yo he planificado. Te digo, en algún momento te voy a decir, a veces abarcar todos los procesos didácticos del área matemática, como debe de ser, abarcando del momento abarcando todos los tipos de representaciones, lleva su tiempo, pero como te vuelvo a repetir, conforme tú tengas como maestro esa disciplina de seguir en ese trabajo, que muchas veces el maestro dice, no, trabajar de esa manera cansa y requieren a lo tradicional, es que no hay avances, pero cuando el alumno tiene esa disciplina de trabajar de esa manera activa, constantemente, el tiempo se te hace menos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces vamos a seguir, maestros, vamos a hablar con la planificación del proyecto. ¿Ya? Eh, en la planificación del proyecto viene a ser la fase número 1. ¿Ya? Implica, pues, como maestro poder identificar qué necesidad de aprendizaje requieren mis estudiantes, cuál es el interés de mis estudiantes, cuál es el interés o un problema de que se está emergiendo parte del contexto. Entonces, así como el diseño y desarrollo de situaciones que nos permitan conocer el nivel o interés de los niños. Como maestra, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que estar atenta a ver cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses, cuáles son los problemas eh, que requieren o que quieren abarcar mis estudiantes para yo, en base a eso, poder pues plantear un proyecto de aprendizaje. Tenemos estas preguntas donde nos dice, la situación pone en evidencia un problema, un interés o una necesidad de los niños que puede ser atendida a través de un proyecto. A ver, yo digo, esa situación que se está presentando en este momento, por ejemplo, veo a los estudiantes, supongamos, ¿no? Que de repente están hablando mucho de repente de las plantas, no sé, o de un tema en común para ellos continuamente, entonces es parte de su interés. Entonces, en base a eso, yo puedo formular un proyecto de aprendizaje, ¿ya? Por eso yo tengo que siempre preguntarme, esa situación que se está dando en este momento, ¿qué viene a ser? ¿Será un interés? ¿Viene a ser una necesidad o un problema? ¿Ya? ¿Cómo para yo cogerme en base a eso y tomar en cuenta esos aspectos para poder plantear un proyecto de aprendizaje? También tengo que preguntarme qué recursos o materiales vamos a necesitar para poder abordar ese proyecto de aprendizaje y si esos recursos o materiales están disponibles en el contexto, ¿ya? El interés, problema o necesidad propicia el desarrollo de competencias en los niños. ¿Cuáles? Yo tengo que darme cuenta, a ver, si ese tema que es del interés, por ejemplo, que estén hablando de las Olimpiadas o del Mundial, o no, o en base de repente a la contaminación, o de repente al dengue, yo como maestra tengo que preguntarme y reflexionar. Ese problema, supongamos que sea el caso de dengue, o de repente el aniversario, no sé, del pueblo, es un bien de ser un interés. Entonces, esa situación movilizará competencias, esa situación propicia el desarrollo de competencias. Entonces, yo como maestra digo, no, sí propicia, si abarcamos esa situación en base a su interés, en base a su necesidad o en base a un problema, ¿propicia movilizar competencias? Sí, entonces, ¿por qué no plantearlo como un problema? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Que la maestra siempre pues debe estar atenta, ¿no? O debe de conocer, ¿no? ¿Cuál es la necesidad o interés de que tienen sus estudiantes? Por ejemplo, acá les voy a presentar un caso que ya, yo me imagino ya que muchos maestros han revisado esto. Entonces lo vamos a revisar, ¿ya? Como por ejemplo, una docente observó que durante varios días los niños mostraban interés por juegos relacionados a algunos cuidados cotidianos, como bañar y dar de comer a los muñecos, lavarle las manos, la cabeza. En este caso estamos hablando de educación inicial. ¿Cómo sería? ¿Ya?
Al observar con mayor detalle el desempeño de los niños en su juego, la docente se dio cuenta que a partir de este interés, porque estamos hablando de un juego, que un juego le llama la atención al niño. Entonces, un juego no lo podemos considerar como problema, ¿no? Tampoco como necesidad, sino un juego que es algo que les despierta el interés de ellos. Entonces, este caso es de que una maestra observa a sus niños que están interesados por unos juegos, ¿no? Entonces, interés, la profesora, pues, a partir de este interés podría propiciar el desarrollo de un proyecto, ¿no? Que favorecerá la formación de hábitos básicos que evitan la adquisición y contagio de enfermedades y otros aprendizajes importantes. O sea, con este juego que están haciendo los niños, mis niños van a aprender a cuidados de enfermedades o aspectos de aseo, ¿no? Que contribuyan a la mejora de su salud. Aparte, también mis niños van a desarrollar con este juego que es de su interés, van a desarrollar las competencias, como puede ser construye su identidad, indaga a través del método científico para construir sus conocimientos. O sea, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que este interés que es acerca de los hábitos de aseo, ¿qué objetivo utilizó para hacer ya? Este interés, ¿qué va a hacer? Va a movilizar competencias. Entonces, si yo me doy cuenta de que esta situación moviliza competencias, entonces puedo yo plantear un proyecto de aprendizaje. Por ejemplo, con eso de los niños, de los hábitos de higiene que les llamó la atención, ¿no? Yo como maestra me doy cuenta que en base a esto que ellos están jugando con los muñecos, todo eso, entonces yo voy a plantear mi proyecto. ¿Por qué? Porque es importante, porque ahí van a aprender a evitar enfermedades, van a eliminar los microbios y también van a aprender cómo se asea, ¿no? Que el baño es diario, el lavado de manos, el cepillado de dientes. ¿Y qué objetos utilizo para asear? Me van a aprender el jabón, toalla, champú. Estamos hablando en el caso de inicial, ¿ya? Entonces, y ya sea en el nivel primario o ya sea en el nivel secundario, buscar, identificar qué es interés, qué es necesidad y qué es problema. En este caso, yo me doy cuenta, por ejemplo, que es de su interés, ¿no? Entonces me doy cuenta de que esta situación me va a movilizar competencias. Por ejemplo, ¿qué competencias yo puedo desarrollar con este juego que han estado realizando ellos? Pueden desarrollar la competencia, construye su identidad. ¿Para qué? Para que puedan tener una iniciativa de tener el cuidado de su cuerpo, el cuidado personal. También puedo hacer indaga a través de métodos científicos para construir su conocimiento, o sea, también van a buscar información, ¿no? Y no solamente eso, también en el área de matemáticas, ¿no? Tal vez van a poder identificar datos de enfermedades que han adquirido, cuántos pacientes y tantas cosas más. Entonces, yo como maestra me doy cuenta primero que antes de plantear una situación, yo tengo que saber qué amerita a esta situación. ¿Es un interés? ¿Es una necesidad? ¿Es un problema? Ok, cualquiera de ellos fuera. ¿Esta situación va a movilizar competencias? Si me doy cuenta como maestra que sí moviliza competencias, entonces, ¿por qué no plantear el proyecto de aprendizaje? ¿Ya? Pero de quién están haciendo en este momento este proyecto, ¿es porque la maestra lo está proponiendo o es porque los niños, o es propio de los estudiantes? Si nos damos cuenta, es propio de los estudiantes, parte del interés de ellos. Esto no quiere decir que la maestra también en un momento dado también puede ella proponer alguna situación para poder trabajar en un proyecto de aprendizaje. Por ejemplo, yo como maestra de repente he observado algún problema en mi aula, entonces en base a eso, ¿no? Yo como maestra observo un problema en el aula, de repente no se están comunicando bien, están muy agresivos, entonces ya estoy observando un problema. Entonces, en base a ello, yo puedo orientar o guiar al planteamiento de un proyecto de aprendizaje. ¿Ya? Seguimos. Acá también tenemos un caso les quiero presentar otro caso, ¿ya? Otro casito, porque es bueno siempre en base a casos para poder nosotros, no se me observa o me equivoco. No se me observa, ¿no? Qué raro. Ahí está.
A ver. Sí se visualiza. No se le escucha. Ahora, listo. Se visualiza, pero no hay audio. Ahora sí le escucho. Ah, Ya, sí, ok, te escucho, sí. disculpen, ya. Sí, sí, está bien. Vamos a presentar otro caso para poder guiarnos, ya. Particularmente me gusta ser bastante detallada para poder asegurar la comprensión de los receptores en este momento. Vamos a entrar a otro caso. Hemos analizado un caso de educación inicial que está en la cartilla de inicial, como ya les he hablado. Ahora vamos a revisar la cartilla de primaria, que también nos plantea un caso. Sabino tenía previsto desarrollar un proyecto de aprendizaje con ciertas competencias, ¿ya? En su programación anual. Ella lo tenía planificado ya. Sin embargo, identificó que sus estudiantes mostraban problemas de interacción entre ellos. Se peleaban con facilidad, se insultaban y formaban pequeños grupos y otros se aislaban. A pesar de que él ya les había hablado de las normas de convivencia, todo, aún él seguía evidenciando este tipo de comportamientos en sus estudiantes, este tipo de actitudes. Entonces, en base a esto, es que a él le nace la idea de un proyecto de aprendizaje. Surge de las interacciones que se producen en el contexto escolar. Vuelvo a preguntar, en este caso del profesor Sabino, ¿lo está planteando en base a un problema o a un interés? Lógicamente lo va a plantear en base al problema que ha observado en la interacción de sus estudiantes, ¿ya? ¿Ya? Porque, como nos dice acá, surge de las interacciones que se producen en el contexto escolar directamente vinculadas, ¿no? Este problema está directo vinculados a las necesidades, a los intereses de los estudiantes. Y nos dice también que el docente prioriza una idea o problemática central de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes. La contrasta con los propósitos de aprendizaje previstos para el año escolar. Esta problemática la presentará a los estudiantes y estará sujeta a negociación. ¿Ya? Entonces, con estos dos ejemplos, nosotros nos estamos dando cuenta que los maestros podemos formular los proyectos de aprendizaje en base al interés, como el ejemplo anterior, o en base a una problemática. Y el docente es que ya como él tiene ya más, el docente tiene esa cultura pedagógica, él analiza, reflexiona si en base a estas situaciones él va a movilizar competencias que son propias, que necesitan aprender los estudiantes, o competencias que son del interés propio de sus estudiantes. Muy bien. Entonces ya tenemos dos casos. Ahora yo les invito a que ustedes mencionen, a ver, ¿qué problemática o qué interés tendrán mis estudiantes? Todos los maestros en estos momentos nos hacemos esa pregunta. ¿Qué interés? ¿No? Ya, entonces, o ahorita, ¿no? Bueno, ahorita no están con los estudiantes, pero cuando vayan al aula se van a dar cuenta. Problema de comportamiento, convivencia. Ya. Entonces ahí el maestro que está evidenciando a través de la interacción de sus propios estudiantes. Y puede Profesora, plantear, en base a ese problema puede plantear su proyecto de aprendizaje, ¿ya? O como lo hizo la profesora anterior, que vio qué interés tenían sus estudiantes y en base a eso hizo el planteamiento del proyecto de aprendizaje. Disculpe, dígame. profesora, disculpe la interrupción. Ya, no se preocupe. Dígame. El caso, por ejemplo, de estupefacientes, como caso de los problemas sociales, ¿no? La marihuana, la droga en los colegios. Ya, Esto está identificado como un problema, ¿verdad? sí, Y esto significa llevarle a desarrollarlo en un proyecto. claro, Pero para ello claro. hay que consensuar a nivel de institución, con todas las áreas. Estoy hablando de nivel secundario. Claro, eso viene Gracias. a ser, eso se tiene que hacer, a ver, si bien en el nivel secundario, cada docente
ejerce su especialidad, supongamos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no puedan trabajar de manera colegiada. Si se está viendo en esa institución, esa problemática que está emergiendo y que se necesita abordar, que está perjudicando a los estudiantes, entonces es una problemática emergente que debemos de trabajar todos los maestros, de manera colegiada. Y yo lo voy a abordar desde mi área. Y igual también tiene que ser el profesor de comunicación, hablar de esos pacientes, no sé, el profesor de sociales, cuáles son sus ventajas, a qué le conlleva, el profesor de matemática, cuánto es la escala, cuántos fallecidos, o sea, todo va a depender del trabajo colegiado e institucional que se haga en el colegio. ¿Me dejo entender, profesor? O sea, va a depender mucho del diálogo, pero y eso, muchas veces de repente es difícil, pero si nosotros queremos el bien de nuestros alumnos y la mejora, pues, de sus aprendizajes y por ende atender a una necesidad del colegio, emerge, pues, de que todos los maestros, en base a nuestra especialidad, toquemos la misma situación, ¿ya? Pero ya en base a lo que nosotros nos hemos especializado. ¿Ya? Gracias. Ok, entonces vamos a pasar, entonces ya mira, qué bonito, gracias maestro, hemos abordado ya hemos hablado un poco del nivel inicial, dando un ejemplo, también del nivel primario. Ahora vamos a comenzar con la negociación. Ya como maestra, ojo, ya yo como maestra, ya se me nació la idea en base a lo que yo he identificado, en base al interés, necesidad o problema. Ya digo, no, emerge. Necesitamos trabajar con proyectos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como maestra? Una negociación, ¿ya? Que viene a ser parte de la primera fase del proyecto, ¿ya? En la primera fase se hace la planificación con los estudiantes, la negociación. A ver, yo necesito saber dialogar con mis estudiantes para yo tener más información. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, dice, el docente con la idea del proyecto de aprendizaje que generó, ¿no? Porque tiene una idea, ¿no? Del proyecto de aprendizaje que ha generado a partir de su proceso de observación, ya tiene la idea ya del proyecto que ha observado. El maestro diseña y ejecuta la primera sesión. Yo como maestro voy a hacer la primera sesión. Ojo, todavía no he hecho mi proyecto. He hecho mi primera sesión del proyecto. ¿Para qué? Para que de esa primera sesión se dé toda la planificación, la cual realizará con la participación de mis estudiantes. También se lo conoce como la preplanificación, ¿ya? Aquí nos dice que en esta sesión, pues en esta primera sesión, se busca que los estudiantes y las estudiantes analicen y dialoguen, reflexionen acerca de la idea del proyecto planteado. ¿Qué es reflexión? ¿Ya? Acerca de lo que se quiere abarcar en el proyecto. Es decir, que tanto los alumnos y la profesora puedan negociar cómo se va a desarrollar este proyecto. Y lógicamente, de esa manera, con ambos aportes, esto se va a convertir en una situación significativa. A partir del momento es que cobre sentido para los estudiantes. Recién va a cobrar sentido para los estudiantes cuando se dé ese proceso o esta fase de la negociación, ¿ya? Al planificar con los niños es importante, lógicamente, que el maestro ya en su primera sesión lleve, pues, las preguntas que invite a reflexionar a los estudiantes, ¿ya? Unas preguntas, pues, preguntas abiertas que le permitan, pues, al estudiante poder compartir sus saberes previos para que los estudiantes te digan, pues, te manifiesten sus ideas, para que los estudiantes te den sus propuestas. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el maestro en su primera sesión ya sepa qué preguntas va a plantearle al estudiante, ¿ya? En esa primera sesión que va a realizar. ¿Para qué? Para que de acuerdo a esas preguntas adecuadas que tú le hagas,
Esas preguntas que le van a invitar a reflexionar al estudiante. El estudiante, pues, lógicamente, te va a dar a conocer cuál es su idea, qué es lo que conoce, y no solamente, y lo más importante, te va a plantear actividades. Y Son una vez, propias del estudiante. Pero, lógicamente, es ven porque tú. el docente ya va con una idea clara del proyecto que va a abarcar. Pero si el docente no tiene ni la menor idea de qué situación está emergiendo, qué situación se va a tratar, lógicamente tampoco no va a saber qué preguntar, ¿ya? A ver, seguimos. Ya, entonces hasta ahí. En la primera sesión, bastante cuidado con las preguntas que se va a formular, ¿ya? Es importante recordar que durante la planificación con los niños, los docentes también pueden, no solamente el niño da sus propuestas, ¿no? Sabemos que en el proyecto es el estudiante el rol protagónico, pero también el docente pues tiene que estar orientando, también puede brindar él algunas propuestas para el proyecto, ¿ya? Para contribuir al logro del objetivo del proyecto y promover el desarrollo pues de competencias, ¿ya? Lo importante es que todos comprendan y estén de acuerdo con las acciones que se van a realizar, ¿ya? Ahora, Maestra, una pregunta, dime, pero eso tiene que ver también con la realidad del colegio. obvio, profesor, o sea, ya en ese chip, ya el maestro sabe que tiene que trabajar de acuerdo al contexto. Pero si va a ir y se va a ahorrar porque tiene otro trabajo en la tarde y quiere evitarse el cansancio y va a copiar proyectos y unidades de aprendizaje, va a repetirlas, lógicamente está descontextualizado. Por ejemplo, ahorita el maestro nos habló de un problema, ¿no? Entonces no creo que esa sea realidad de otras instituciones. Entonces, ese maestro ya está enfocado en cómo, qué situación puede abarcar en su proyecto de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Ahorita vamos a leer quiero que ustedes vean este ejemplo de cómo hacer la negociación. Vamos a seguir con Sabino. Sabino ya había observado un problema. Sus alumnos no tenían buena conducta, no tenían buenas actitudes. Entonces, en base a eso, él ya decidió plantear el proyecto. Fue al aula con su clase, con su primer día de clase, su sesión, su primera sesión del proyecto, y a hacer la negociación con mis estudiantes. ¿Y cómo comenzó Sabino? Vamos a leer. Sabino aplicó la técnica de la dramatización. ¿Ya? Él aplicó la técnica de dramatización. Un grupo de estudiantes tuvo 15 minutos para organizarse y ensayar en el patio la escenificación de un caso en el que se observa una situación de conflicto en el aula. O sea, Sabino les dijo, ¿saben qué, chicos? Vengan acá, ustedes van a salir, van a escenificar al frente de todos sus compañeros unos pleitos, una discusión, ¿ya? En el caso del profesor, con el caso que me dijo, yo podría de repente llevar un video acerca de las consecuencias de la droga, no sé, ¿no? Algo que haga reflexionar a mis alumnos, ¿ya? Vuelvo a repetir, es variadas estrategias. Lo primero, lo que se busca es concientizar, ¿ya? Entonces, Sabino, ¿qué les dijo a sus alumnos? En este caso, me van a dramatizar frente al aula una pelea, ¿no? Una discusión, un conflicto. Sabino sentó a todos en semicírculo e indicó que debían estar atentos y que, cuando él detuviera la escenificación, dialogarían sobre la base de algunas preguntas. Además, otros estudiantes podían integrarse a la escena, planteando otras formas de solucionar el caso o situación o conflicto, ¿no? Y él ya les dio las indicaciones. ¿Saben qué? Van a observar esa dramatización. ¿Alguien quiere participar? Puede tal vez participar diciéndonos cómo puede solucionar este conflicto. Y luego les voy a formular preguntas. ¿Qué preguntas? Por eso le dije, siempre tienen que tener qué preguntas formular. ¿Cuál era el problema planteado? A ver, niños, ¿qué pensaba cada personaje que estaba en desacuerdo? ¿Qué pensaba cada personaje que estaba en desacuerdo? ¿Por qué estaban en desacuerdo? ¿Qué emociones sentían los personajes que estaban en desacuerdo? Rabia, cólera, ira. A ver, ahí los niños responden, ¿no? Cólera, ira, estaba molesto. ¿Cómo se comunicaron los personajes, no? Peleando, no sé. ¿Pudieron actuar de otra manera? Le pregunta Sabino, ¿no? Y ahí sí, pueden actuar de otra manera. ¿Cómo? Le dice, ¿no?
Sabino invita a los estudiantes para escenificar nuevas formas de responder frente al caso que quedó sorprendido con las respuestas, ¿no? Les escucha las respuestas y también les dice a los niños de cómo podrían hacerlo, que escenifiquen de qué otra manera pueden solucionar esa situación, ¿no? Si nos damos cuenta, Sabino les está induciendo a sus estudiantes a que reflexionen sobre la situación de conflicto. Ahora, esa es su primera sesión. Y él luego de la presentación, él le viene haciendo más preguntas. Le pregunta a sus estudiantes, ¿hemos vivido situaciones similares? Les va a decir, sí. ¿Han vivido ustedes conflictos? Pues sí, porque esta situación nace de lo que él observó en sus estudiantes. ¿Cuál? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué creen que necesitamos hacer en relación a estas situaciones? ¿Qué debemos de hacer? ¿Creen que estas situaciones ocurren solo en nuestras clases? ¿Por qué? Al responder, lógicamente los niños van respondiendo, van aportando sus ideas. Y después le dice, ¿no? El otro día me quitó, al responder, los estudiantes también dan sus aportes, y los estudiantes quieren aportar, quieren contar también lo que le ha pasado. Por ejemplo, dicen, el otro día Juan me quitó mi lonchera, me quedé triste y con hambre. Deben castigar a Juan. Otro dice, me empujaron en el patio durante el recreo. Me enojé porque se rompió mi buzo. Debemos de tener un lugar para correr, otro para comer. Si nosotros nos damos cuenta, el profesor Sabino incidió para que ellos reflexionen de esa problemática que se estaba evidenciando. Entonces, frente a eso, entramos a la negociación. Nosotros nos damos cuenta, es como una motivación para entrar a la negociación. Aquí se desarrolla la negociación. Y los vamos analizando. Sabino les preguntó, ¿qué podemos hacer para lograr este reto? Porque Sabino les planteó un reto. ¿Cuál será el reto que asumiremos en este proyecto? ¿Cuál será este reto, no? Y los niños ahí van aportando, ¿no? Luego, por ejemplo, compartir recomendaciones para evitar agresiones en el aula. Debemos de mejorar nuestro comportamiento, compartir, no sé, compartir recomendaciones para no agredirnos en el aula. Entonces entra la negociación. ¿Qué podemos hacer para lograr este reto? Los estudiantes plantean las siguientes acciones y Sabino registró a modo de lluvia de ideas en un papelote con las mismas palabras de ellos. Ahí es que el estudiante se siente valorado, porque el maestro le dice, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar esta situación? Y los alumnos dan sus aportes. Hay que aprender a no pelear, se debe investigar sobre cómo no pelear, hay que practicar cómo controlar, ¿no? Se debe de preguntar en otros salones si pasa lo mismo, ¿no? Luego formuló otras preguntas para negociar. ¿Dónde podemos investigar sobre cómo no pelear, niños? ¿Cómo podemos controlar la ira cuando alguien nos molesta, niños? ¿Cómo? ¿Cómo averiguamos en los otros salones si les está pasando lo mismo? A partir de la reflexión y diálogo que hay, Sabino y los estudiantes propusieron las actividades que van a hacer. Ojo, para plantear las actividades, primero ha hecho toda una reflexión, un diálogo de aporte de ideas, de actividades que se puede hacer, la negociación. Y ahí nacen las actividades. Un dice, profesora, primero vamos a indagar sobre los conflictos y emociones. O profesor, primero vamos a indagar las consecuencias de las drogas o tal cosas como dijo el profesor. 2, vemos videos sobre cómo resolver conflictos. Otra actividad. Hacemos una encuesta en otros salones. Matemática, ya ves. Producción. Practicamos ejercicios de relajación. Controlar nuestras emociones. Esas son las actividades que se van a desarrollar en el proyecto. Entonces, nos damos cuenta, se dio en base a preguntas, se llevó a la reflexión, en base a la reflexión han propuesto actividades que deben de realizar para mejorar esta situación. Aquí nosotros nos damos cuenta de un modelo, ¿ya? De un modelo, por ejemplo, ¿no? El Sabino ha organizado, ha escrito en un papelote todas las acciones que iban a desarrollar en este proyecto. Acá él ha apuntado algunas de las actividades que propusieron los niños. Hacemos una encuesta en otros salones.
propusieron los estudiantes. Hacemos una encuesta si en otros salones también está pasando este caso de conflictos y tantas cosas. ¿Y cómo lo haremos? Revisamos modelos de encuestas, escribimos la pregunta para la encuesta, elaboramos la encuesta, nos organizamos para aplicar la encuesta, aplicamos la encuesta, revisamos los resultados. Si nosotros nos damos cuenta, en estas acciones que los niños están proponiendo, con sus propias palabras, si nosotros nos damos cuenta, podemos tomar como actividades para poder desarrollar competencias, para sesiones, ¿cierto? Por ejemplo, revisamos resultados, matemática, aplicamos encuesta, matemática, elaboramos la encuesta, comunicación, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta en estas acciones, que por eso es que el niño propone las acciones, el niño propone las actividades. Y lógicamente está movilizando competencias. Pero esta es la preplanificación que hizo con sus estudiantes el maestro en el aula. ¿Y a través de qué? De una reflexión, de un caso. ¿Se dan cuenta cómo están haciendo el proyecto? Ahora, el maestro, lógicamente, ahí ya pasamos. Ahí, hasta ahí, se sensibilizó a los niños y ellos mismos escogieron las actividades. Esas actividades, lógicamente, movilizan pues las áreas. Ahora ya se hizo una planificación con los estudiantes, ahora el maestro entra a planificar. El maestro ya con todo ese cuadro que los niños, todos los aportes de sus niños le han dado, ¿qué hace el maestro? El maestro va, ¿no? Toma su descanso, va a su hogar, dulce hogar, ¿y qué puede hacer? Hace su planificación docente de él. Pero cuando él hace esta planificación, lógicamente va a considerar todos los aportes de sus estudiantes. La diferencia es que él hace una planificación pedagógica que él lo entiende. Pero los alumnos ya saben su planificación bajo su comunicación o bajo su realidad de ellos, ¿no? Como ellos lo entienden. Pero el maestro es que hace ya la planificación de él en su planificación de su proyecto de aprendizaje. Pero él ya lo hace de manera pedagógica. ¿Ya? Vamos a revisar un poquito más de este tema. Ahora, pasamos entonces al siguiente punto de la primera fase. Ojo que todavía estamos en la primera fase que hemos analizado. La primera fase que viene a ser la planificación con el estudiante. ¿Y qué se realiza en esta primera fase? En esta planificación con el estudiante se realiza la negociación a través de una reflexión, de aporte de ideas, de aporte de actividades. Listo. Seguimos con esta primera fase. No me estoy pasando a otra fase. Seguimos. Ahora que seguimos, la planificación del docente. Ya hizo con el alumno, ahora él lo hace. La planificación del docente, ¿por qué? Porque él ya va a planificar va teniendo en cuenta su programación, pues, ¿no? Su programación y de manera pedagógica. A ver. Las ideas, nos dice que las ideas de los niños y las primeras actividades planificadas, lo primero que ya planificaron con ellos, son insumos suficientes para desarrollar nuestra planificación pedagógica. Ya yo tengo aportes a dotar, porque he formulado varias preguntas, les he hecho reflexionar, les he orientado a que vayan varias ideas, a que me den varias ideas, varias actividades. Entonces yo ya tengo insumos suficientes para poder hacer mi planificación. El docente va a organizar. Se fue el audio. Mencionado a mis estudiantes. No se escucha. ¿Ahora me escuchan? Ya. ¿Qué actividades han mencionado mis estudiantes? Entonces, yo como docente puedo organizar esas actividades. En esta semana, esta actividad, en esta semana, esta actividad, en esta semana, esta actividad. Por ejemplo, en esta semana, de repente podemos hacer de que ellos investiguen o investiguen las consecuencias o las consecuencias del consumo de sustancias, ¿no? Tóxicas, algo que nos dijo el maestro. La siguiente semana, después podemos hacer, no sé,
Puede ser la sensibilización acerca de esta problemática del consumo de eso, ¿no? O sea, viene un orden de actividades, ¿no? El maestro ya lo ordena, todas las actividades que han propuesto los estudiantes. Por eso dice, el docente organiza las actividades consensuadas con sus estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje previstos inicialmente en su planificación anual. Lógicamente, por ejemplo, mis estudiantes me han propuesto una actividad que tiene que ver con encuesta y lógicamente yo esa actividad, ¿con qué lo relaciono pedagógicamente? Con algunas competencias de matemática, del área de matemática, ¿no? En este caso secundaria serían las actividades relacionadas a su especialidad. Asimismo, planifica el proyecto de aprendizaje teniendo en cuenta que es flexible en la medida que se tiene la posibilidad de realizar nuevos ajustes durante el proceso en el caso de ser necesario. El maestro sabe muy bien que está haciendo su planificación pedagógica, pero también que con el transcurso, en el desarrollo de este proyecto, él puede hacer algunas variaciones según lo que va evaluando en el proceso o ejecución de este proyecto de aprendizaje. Al revisar las actividades que planificamos con los niños, podremos precisar nosotros los propósitos de aprendizaje. ¿Qué actividades me dijeron? Muy bien. ¿Y estas actividades a qué competencias son? A tales, a tales, a tales, y vamos haciendo esa determinación de esas competencias, ¿no? Lógico. Teniendo claro los propósitos de aprendizaje, ya yo sé cuáles son los propósitos, cuáles son las competencias, el estándar, competencia, desempeño. Entonces, ¿ahora qué me toca? ¿Qué me toca? Y les dejé bien claro, procesos de planificación. Establecer mis criterios de evaluación. Ya yo tengo muy claro qué competencias vamos a trabajar de acuerdo a la actividad que ellos me planearon, me planificamos anteriormente. Entonces ahora voy a establecer los criterios de evaluación. ¿De dónde se formula el criterio de evaluación? De estas competencias mismas, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, procedemos a seleccionar también los instrumentos bajo que le voy a evaluar: lista de cotejo, rúbrica, entrevista, prueba escrita. Y también vamos a evaluar, ¿qué cosa? Las evidencias que me van a dar los estudiantes en base a ese proyecto de aprendizaje, ¿no? Y lógicamente vamos a estar nosotros siempre anotándolo, o sea, teniendo esos resultados, ¿no? Ahí teniendo el portafolio de cada estudiante. Cada actividad que planificamos con los niños deberá diseñarse y organizarse con criterio pedagógico. Si nosotros nos damos cuenta, incluso los niños te pueden dar varias actividades, ya varias actividades, pero es el docente, cuando ya está haciendo esa planificación del docente, muchas actividades coinciden o tienen una similitud, ya es el docente que organiza esas actividades, ¿no? Yo quiero este proyecto de repente para un mes, entonces puedo yo determinar 4 actividades, ¿no? Y lógicamente, cada actividad moviliza competencias movilizarias. Aquí les quiero mostrar un pequeño ejemplo. Aquí está la actividad. A ver, por favor, ojito, ojito a lo que yo estoy mostrando, ¿ya? Aquí está, como ustedes pueden dar cuenta, esta es la actividad, una actividad que planteó los estudiantes. Hacemos una encuesta en otros salones, y en otros salones también hay conflictos. Hacemos una encuesta. Ya, esta es de repente en mi primera semana, la primera actividad que voy a hacer. Ya, ojo, ahí, así tengo que planificar yo mi cuadro. Este cuadro tengo que hacer. Actividad que mis niños, que negocié con mis estudiantes, esta actividad. Hacemos una encuesta en otros salones. Muy bien. Si hablamos de encuesta, ¿qué competencias puedo movilizar? Comunicación. También puedo hacer matemática, ¿no es cierto? Y también puedo hacer de personal social. También puedo movilizar, ¿no? Acerca de qué preguntas se van a movilizar, se van a formular, ¿no? Me doy cuenta, esta actividad moviliza competencia. De acuerdo a eso, ahí está, nace la competencia, y de acuerdo a eso, acá estamos sus capacidades, y también están los desempeños. Ya el maestro, si gusta, llega a precisar o contextualizar estos desempeños. ¿Ya? Y una vez que ya tienes o que ya determinaste ese proceso de planificación que les dije inicialmente, una vez que ya determiné estos propósitos de aprendizaje, ¿qué tengo que establecer, colegas? ¿Qué tengo que establecer? Los
criterios de evaluación. Y una vez que establezco mis criterios de evaluación, también tengo que establecer las evidencias. Y ya está. Ya pedagógicamente el maestro está que elabora su proyecto de aprendizaje. Pero ¿de dónde surgió esta actividad? ¿De dónde? En la negociación en el primer día de clase con sus estudiantes. Ahora sí, ya yo voy a tener mi proyecto de aprendizaje ya elaborado por el docente pedagógicamente. Ahí está, incluso acá el maestro también ha hecho las evidencias que espera, incluso de acuerdo a todas estas, actividades, el maestro ya hizo las sesiones. Ya formuló las sesiones que trabaja el lunes, martes, miércoles, jueves. ¿No? Por ejemplo, el lunes revisamos modelos de encuesta. Escribimos las preguntas para la encuesta. Dramatizamos situaciones reales o hipotéticas de maltrato, discriminación. Nos damos cuenta. De esa actividad es que están haciendo las sesiones. Martes elaboramos la encuesta, ¿no? Y así sucesivamente. Bajo una actividad ya me nacen las sesiones de la semana. ¿En base a qué? En base a esa actividad que fue propuesta por mis estudiantes. Listo. Ahora sí, colegas, pasamos a la fase 2. Miren, ya estamos en la fase 1. Voy a ver, está siempre revisando el horario. Ya está. Hasta ahí, colegas. ¿Cómo vamos? Me dejo entender. ¿Cómo vamos? ¿Se me escucha el audio? Siempre quiero preguntar. ¿Cómo vamos bien? ¿Vamos escuchando bien? A ver. ¿Sí? ¿Se escucha, colegas? Sí, se escucha. Ok. Perfecto. Ok, gracias. Un poquito lentos nomás cuando me han contestado. Ya, bueno. Pasamos en la primera fase. A ver, voy ahí, evaluación, como siempre. En la primera fase, ¿con quién se planifica? Se planifica con él. ¿Con quién? A ver, escriban por favor rapidito. O mencionen. ¿Qué se hace en la primera fase? Con los estudiantes. Ya, después que sea, cuando yo planifico con los estudiantes, ¿qué tengo que hacer? La palabra. Negociación. Ya, negociación. Y luego que he hecho esa negociación, ¿qué hago? Planificación. Planificación, ¿pero qué? ¿Con el alumno o planificación docente? Con el estudiante. No, con el Primero docente, la con el planificación docente. estudiante hago la negociación y después ya voy a mi casa yo como maestra y hago la planificación. Pedagógico, docente. El profesor solo. Muy bien. Ya está, muy bien. En la primera sesión se hace la negociación y luego a esa negociación haces tu planificación pedagógica. Muy bien. Ahora pasamos a la fase 2. En la fase 2, como ustedes ya pueden ver, vamos al dicho hecho, a la actuación. Ya, a todo lo que ya se planificó, las competencias, todo lo que ya se seleccionó, los criterios de evaluación, las evidencias, ya todo está planificado, entonces va el docente, ya presenta su proyecto de aprendizaje. Aquí está mi proyecto de aprendizaje. Ya está, porque siempre presentamos, ¿no? Ya presentamos. Entonces vamos a la siguiente fase que es ejecución del proyecto de aprendizaje. Esta fase comprende 2 actividades. ¿Cuáles son? Ejecución de las actividades, claro, ahora ya vamos a pasar al hecho, ¿no? Vamos a ejecutar esas actividades que me propusieron mis estudiantes en la negociación. También vamos a hacer la incorporación de las actividades que surgen en el proyecto, ¿ya? Algunas actividades que pueden surgir, lo vamos a incorporar en el proyecto. ¿Por qué? Porque mi currículo es flexible, porque mi programación es flexible, la planificación es flexible, entonces yo puedo incorporar otras actividades. ¿Y por qué vas a incorporar? ¿Porque se te da la gana? No, porque estoy evaluando ese proceso, cómo se está trabajando, cómo venimos trabajando con el proyecto. Estoy evaluando y de acuerdo a eso hay algunos cambios porque mi currículo es flexible, porque la planificación es flexible. Entonces pasamos, ejecución de las actividades, acompañamiento para el desarrollo de las competencias durante las actividades. El docente desarrolla las sesiones de aprendizaje siempre motivando y reflexionando permanentemente con los estudiantes.
¿Sobre qué? Sobre el reto. ¿Cuál era el reto en esa situación que ellos habían planteado? ¿Qué vamos a abarcar? ¿Qué tenemos que lograr en este proyecto de aprendizaje? Tenemos que lograr sensibilizar acerca de cómo mejorar el comportamiento, ¿no? O las encuestas del conflicto o algo así, ¿ya? Entonces, siempre el maestro tiene que estar motivándolo a sus alumnos y haciéndolo recordar el reto de esa unidad didáctica que están abarcando. Y las acciones que se implementan para lograrle, qué acciones o qué actividades van a desarrollar. Al mismo tiempo, tiene el cuidado de generar las condiciones para el aprendizaje de los estudiantes. El maestro tiene que dotar, orientar, por eso digo facilitar, ahí está, el maestro tiene que facilitar, dotarles del tiempo suficiente para poder abarcar o que los estudiantes pongan en juego todas sus habilidades, todos sus conocimientos en las sesiones. Entonces tiene que dotarle de tiempo, espacios también. No siempre vamos a trabajar en el aula, hay que también siempre variar de espacios, ¿no? No sé, en el campo, no sé, fuera del aula también, y también dotarle de materiales, ¿ya? ¿Para qué? Para que todo esto el estudiante se sienta cómodo, se sienta interesado, se sienta motivado a ejecutar todas las actividades que habían propuesto en su negociación. ¿Ya ves? Ya estamos en la ejecución. O sea, en la ejecución hay que prever de todos los materiales, de todos los insumos, para que los estudiantes desarrollen, pues, esas actividades planificadas en la negociación. ¿Qué más? No solamente vamos a dotar de todo vamos a dotar todos los insumos para que el estudiante, pues, se sienta motivado a emerger, a construir sus aprendizajes, sino también nosotros como maestros podemos incorporar algunas otras actividades que surgen, ¿no? De repente nos damos cuenta de que hay alguna actividad que también emerge o que es necesaria, entonces nos hemos dado cuenta a la hora que estamos trabajando nuestro proyecto con los alumnos y vamos a retroalimentar ese proyecto. Por ejemplo, aquí, el docente está atento y analiza junto con sus estudiantes las nuevas necesidades de aprendizaje que se evidencian en el proceso, ¿ve? Nuevas necesidades de aprendizaje. Y se está evidenciando ahí en el desarrollo del proyecto. A partir de eso que el maestro ya evidenció, él puede proponer otras actividades. De ser aceptadas, se reajusta la secuencia de actividades conforme convenga. O sea, puedo reajustar, ¿no? De repente esta actividad estaba para esta semana, la puedo pasar para la semana siguiente o la puedo variar por esta actividad. ¿Ya? Durante la reflexión y análisis diario de lo realizado, por ejemplo, Sabino recogió nuevas propuestas de sus estudiantes para mejorar el proyecto. Profesor, ¿qué le parece si habían planificado hacer no sé, una mesa redonda para ver sobre el análisis de conflictos o saber qué son conflictos? ¿Qué le parece de repente si promovemos una charla o hacemos una marcha de sensibilización de pancartas, ¿no? Entonces ahí de repente puede venir la retroalimentación de ese proyecto de aprendizaje o el cambio, ¿no? Por ejemplo, acá, durante la reflexión y el análisis diario de lo realizado, Sabino recogió nuevas propuestas de sus estudiantes para mejorar el proyecto, como la de Pablo, quien comentó que su mamá trabajaba en el centro de salud donde una psicóloga había dado charlas sobre comunicación efectiva. Manifestó que ella estaba dispuesta a dar la charla en su escuela. De esta manera se implementó un taller, el cual se denominó Nos comunicamos y relacionamos con respeto en el aula. Otra propuesta fue la elaboración de afiches a fin de difundir recomendaciones para evitar agresiones. Los grupos se organizaron para diseñar y decidieron utilizar materiales reciclados. Entonces, pero esto no estaba planificado en la negociación anteriormente, pero como te dice, hay incorporación de actividades conforme se va realizando el proyecto. En esta fase del proyecto, en segunda fase, el docente y los estudiantes elaboran los insumos
que presentarán en la fase de comunicación de sus resultados. Asimismo, idean la mejor forma y el momento propicio para presentarlo, ¿no? Los que están en todos los proyectos que van realizando, hay evidencias, pues hay productos, ¿no? Entonces ellos van ahí, como le digo, lo van ahí, teniendo en cuenta o lo van guardando para presentarlo, ¿no? Para que al final del proyecto siempre se hace se comunica a todos los compañeros el proyecto abordado, que también ahorita lo vamos a abarcar. Aspectos a tener en cuenta en esta ejecución de las actividades. Ya estamos en la ejecución del proyecto ya. Los proyectos de aprendizaje están conformados por un conjunto de actividades, ¿ya? Que giran en torno a un objetivo en común, que pueden ser la resolución de un problema, claro, la situación puede ser un problema, alguna investigación, algún diseño o elaboración de un proyecto en particular, cual sea la situación del proyecto que se está tratando. Estas actividades, lógicamente, las actividades requieren estar articuladas entre sí. Todas las actividades que vamos a realizar en un proyecto están articuladas, ¿no? Hay una coherencia de una actividad a otra. Esta articulación hace referencia a la existencia de un hilo conductor que vincula a todas las actividades, ¿ya? Por eso es necesario que todas las actividades que se desarrollan conduzcan al logro del objetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la primera actividad, no sé, sensibilización, digo yo, ¿no? En la primera actividad, y en recopilación de información sobre sustancias tóxicas. Segunda actividad, sensibilización acerca de los peligros del consumo de sustancias tóxicas o algo así, ¿no? Entonces hay un orden en estas actividades. Y todas tienen que ver con la situación que se está abarcando. Pero si yo en una primera actividad voy a hablar de sustancias tóxicas y en otra actividad estoy hablando de contaminación, no sé, o de otra actividad estoy hablando de otra temática que no tiene nada que ver, entonces no hay una secuencia lógica de las actividades. Tiene que haber una secuencia lógica de actividades. Es importante que en la ejecución de las actividades cuidemos siempre de seguir los legítimos intereses de los niños. Por ejemplo, si al término de una actividad surge en los niños inquietudes que se requieren de mayor profundización, ¿no? En cualquier aspecto del proyecto, será necesario incluir una actividad para atender estos intereses. Si nosotros vemos que hay algunas dudas todavía en nuestros niños, podemos plantear otra actividad para que podamos despejar todas esas dudas. Para garantizar que las actividades sean experiencias significativas, debemos siempre hay que buscar la significatividad de esas experiencias. Si tú ese día has ido a desarrollar el proyecto y le has puesto le has llenado la pizarra para que copie, ahí no hay nada de significativo, ¿ya? Y para que sean significativas estas experiencias, debemos guiar el desarrollo del proyecto promoviendo el rol activo de los estudiantes, que ellos participen en lo que van a hacer y como también promoviendo el trabajo colaborativo para que puedan interactuar entre ellos, compartir sus ideas, a llevar una discusión, lógicamente una discusión alterada, todos bajo un tema en común, ¿ya? Siempre el maestro tiene que estar conflictuándole a sus estudiantes en base a preguntas abiertas, de manera intencional, para provocar situaciones retadoras de observación, para provocar cómo se desempeña, yo le pregunto para ver cuál es su nivel de raciocinio, ¿no? Si está razonando, si puede crear, ¿no? Si puede ser creativo, qué es su nivel de pensamiento crítico, ¿no? Siempre estar preguntándole al estudiante. Ahí yo puedo decir de que esa experiencia va a ser significativa, lógicamente en base a lo que hemos planificado. Yo también tengo que darme ese tiempo como maestra de poder observarles, escuchar las ideas y propuestas, retroalimentar y recoger evidencias de sus estudiantes, aprendizajes como parte del proceso de evaluación, apuntes de los diálogos y acciones de los niños y constantemente estar reflexionando y recopilando todas esas evidencias que ellos nos están dando, ¿no? Por eso siempre el maestro tiene un rol activo, o sea, tiene que estar monitoreando activamente a los estudiantes, ¿ya? Y también escucharlos, ¿no? Escuchar sus ideas y siempre también orientando, retroalimentando constantemente.
tenemos que organizar las evidencias y registros en una carpeta para documentar todo el proyecto como una especie de bitácora o portafolio. Siempre estar guardando todas esas evidencias. Qué raro que me haya salido este dibujito. Me preocupa. Ahora, seguimos. Pasamos a la tercera fase. Primero la planificación, la fase de planificación, después la ejecución de todo lo que hemos planificado. Fase 3, fase de la comunicación del proyecto. Vamos a comunicar qué es lo que hemos realizado, cómo hemos venido a trabajar, ¿ya? Dice, antes de seguir, me voy a cortar un ratito. Seguimos escuchando normal, ¿cierto, maestros? ¿Cierto? Vamos ya por qué fase. ¿Vamos por qué fase? A ver, por ahí. Comunicación del proyecto. Ajá, ¿qué fase es? 3, fase 3. Ya está, muy bien. En la fase 2, ¿qué realizamos, maestra? ¿Qué se realiza en la fase 2? Ejecución del proyecto. Fase del... Exacto. Ejecución del proyecto. Felicitaciones, maestra. Muy bien. Entonces, pasamos a la fase 3, que viene a ser ya la fase de la comunicación del proyecto. Esta fase comprende la socialización del proyecto, que considera los siguientes pasos, ¿ya? Organización para la presentación de los resultados. Por ejemplo, al costado tenemos la imagen de una niña que está ahí dialogando con sus compañeros. Dice, bien, nosotras exponemos los primeros 15 minutos. Ustedes los 15 minutos finales. Se están poniendo de acuerdo ya. ¿Qué van a exponer del proyecto? La socialización de los resultados del proyecto puede ser en el aula o puede ser fuera del aula. La razón de la motivación y los acuerdos a los que lleguen los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que ellos prefieren? ¿Ya? Por ejemplo, aquí Sabino, después estamos siempre trabajando con el profesor Sabino, su caso. Sabino, después de saludar a los estudiantes, miró muy complacido los productos que elaboraron durante el proyecto. De cada actividad, de cada producto, pues. En esta semana, en esta actividad, ¿qué productos hemos tenido? En esta actividad, ¿qué productos, no? Por eso, él está complacido por todos los productos, el profesor Sabino, con todos los productos que han elaborado sus estudiantes durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, afiches con recomendaciones para evitar agresiones, resultados de las encuestas, con sus conclusiones y también las sugerencias. Asimismo, observó una estudiante que levantaba el lapicero caído en el suelo y lo entregaba a un compañero. O sea, todo lo que están sensibilizándose también están actuando. O sea, quiere decir de que el niño está reflexionando. Todo eso está observando Sabino. Acto que agradeció el dueño con amabilidad. Otro grupo de estudiantes se puso de acuerdo para ocupar el patio en diferentes momentos del recreo. O sea, todo lo que se ha sensibilizado, como te digo, ¿no? Se dio el remedio para la enfermedad. El maestro observó un problema, en base a eso hicieron una negociación, una planificación, y ahora está viendo los resultados. Los resultados vienen a ser los productos del proyecto, y no solamente en el producto concreto, sino también en el desempeño de los estudiantes, que es lo que más queremos, ¿no? Que queríamos que ellos sensibilicen, reflexionen de su actuar, ¿no? Entonces, mira cómo el profesor se ha estado dando cuenta de que cómo es, y nos damos cuenta también nosotros, ¿por qué tocamos un problema? Porque buscamos una solución. Pero, por ejemplo, en ese contexto, cuando dice el maestro que se ha evidenciado el consumo de sustancias tóxicas, y le van a ir a hablar cuidado del medio ambiente del proyecto porque copiaron de otro colegio, no se va a estar atendiendo a ningún problema. No se está dando solución a lo que está emergiendo en ese momento. En pocas palabras, no estás trabajando de acuerdo al contexto de tu estudiante. O sea, el maestro lo estamos descontextualizados. Todo proyecto se realiza en busca de metas. ¿Y cuáles son metas? Logros de aprendizaje. Y ese aprendizaje, ¿dónde nos damos cuenta? En su desenvolvimiento, en su desempeño del estudiante. Pero si tú vas a brindar aprendizajes descontextualizados, aprendizajes que no necesitan, entonces, ¿qué pretendemos nosotros mejorar? Por eso decimos, se educa para la vida, ¿ya? Un estudiante leyó el propósito del día.
nos organizamos para comunicar nuestros aprendizajes. Sabino le recordó que desde el inicio del proyecto ya habían acordado estrategias para comunicar los resultados. ¿Cómo lo harían? ¿A quiénes le presentarían? ¿Qué necesitarían? Entre otras cuestiones. Sin embargo, les dijo que también era importante verlas en este momento y les propuso revisar lo que habían previsto en esa fase del proyecto, ¿no? Y ahí están los estudiantes, por ejemplo, la imagen de los estudiantes dice, y si invitamos a los padres para que los apoyen en la presentación de los afiches, yo propongo invitar a las familias a través de las redes. ¿Se dan cuenta cómo es que ese proyecto no solamente queda en aulas, sino va más allá? Involucra pues a los padres de familia. No solamente formamos a nuestros alumnos, sino también vamos haciendo reflexionar también a los padres. ¿Por qué? Porque se debe exponer todos los proyectos en base a una situación, ¿no? Entonces imagínate, la sensibilización no solamente va para el niño, sino para los miembros de la comunidad. Entonces, mira, qué tan fundamental es poder trabajar en base a proyectos de aprendizaje. Y lógicamente, si para todos siempre hay preguntas, ¿con qué estrategia comunicaremos las actividades realizadas, los aprendizajes y los productos logrados? ¿Con qué estrategia? No sé, con la estrategia puede ser del museo. Y ahí ponemos todos nuestros productos. ¿Qué recursos necesitamos para la comunicación del proyecto de aprendizaje realizado? ¿Qué recursos? De repente, no sé, vamos a llevar videos o vamos a mostrar, no sé, ¿qué recursos pues se necesita, no? ¿Cuándo será la comunicación del proyecto de aprendizaje? ¿Qué esperamos que el público piense o haga al final de las acciones que vamos a desarrollar? ¿Qué queremos que también reflexione? ¿Será necesario involucrar al comité de aula en la preparación de la comunicación? Mira, ¿ves? También se planifica todo, cómo van a comunicar cómo van a comunicar todos sus productos que han realizado a sus compañeros, a los miembros de su comunidad. Todo eso también hay que planificarlo. ¿Con qué estrategia lo vamos a dar a conocer? ¿Con una exposición? ¿Con una charla? Otro estudiante recordó que se había planificado una exposición al final del proyecto. Ahí está. En la que presentarían los afiches con diversas recomendaciones para evitar las agresiones, así como la escenificación de casos para solucionar conflictos en diferentes situaciones y contextos. En grupos determinaron finalmente lo siguiente: fecha y lugar exacta de la presentación de todos los productos, invitación para los compañeros, tenemos que invitar a todos los compañeros a que vean los resultados de ese proyecto, ensayos de la escenificación, el vestuario, la música, todo lo que van a utilizar, y limpiatipos para los papelotes todos que han abordado. Socialización de los resultados. Ya se socializa, entonces, como ya han planificado todo, cómo van a dar a conocer todos los resultados, el docente y los estudiantes comparten las experiencias y los procesos de aprendizaje, así como sus resultados y productos. La socialización puede darse a través de diversos medios, puede ser oral, ¿no? Un debate, una mesa de trabajo, o también no solamente oral, sino también escrito por periódicos, revistas, que de repente ellos puedan ahí pescar, plasmar todo lo que han realizado, o por incluso los proyectos, mira cómo que se lleva más allá, fuera del colegio, por medios audiovisuales, por radio, por televisión. La idea es sensibilizar, no solamente a los estudiantes, sino también a los miembros de la comunidad. Entre otros, en ella pueden participar los miembros del aula, la comunidad educativa y la comunidad en general. Finalmente, Sabino indicó que aquello que se fuera a presentar debería estar bien organizado y que todos participarían de manera equitativa. Además, tendrían que, en este caso hemos hablado, definir los vestuarios, usar un lenguaje claro y sencillo, utilizar recursos pertinentes con los que se va a transmitir y mostrar teniendo en cuenta al público objetivo. Presentar su comunicación manteniendo un orden lógico, claro, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Con qué actividades empezamos? ¿Qué actividad se realizó? ¿Qué productos? ¿No? ¿Cuál es el mensaje de lo que hemos realizado? ¿No? Una sensibilización a toda la comunidad educativa, ¿no? Entonces, ahí ya se dio la socialización del proyecto. Por eso siempre nosotros como maestros sabemos de que ya finalizando ya todo, hacemos una presentación de todos los productos de nuestro proyecto. Proceso de evaluación. El proceso de evaluación es continuo y sistemático. Constantemente se tiene que estar evaluando durante todo el desarrollo del proyecto de aprendizaje.
Se evalúan los aprendizajes que brindan, ¿no? ¿Qué aprendizajes me ha brindado esta actividad? ¿Qué aprendizajes? En matemática, en comunicación, en personal social, en el caso de primaria, ¿no? En el caso de inicial también. Esta situación que tomamos, ¿qué área, qué aprendizajes de qué áreas me ha dado? En el caso de secundaria, esta situación que hemos tocado, ¿no? ¿Qué capacidades o qué desempeños de mi área ha movilizado? ¿No? Siempre voy a estar evaluando yo. También se evalúa el proyecto. Evaluación formativa y retroalimentación. El docente y los estudiantes aplican procedimientos de evaluación formativa, cada una de las fases de cada una de las fases del proyecto. Finalmente, del proyecto de aprendizaje, principal atención en la fase de la ejecución, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí, en la fase de la ejecución, el maestro está observando los desempeños, ¿no? Está observando el desempeño, los aprendizajes que están logrando los estudiantes, los conocimientos que están adquiriendo, las habilidades que están poniendo en juego, ¿no? Sus capacidades, todo está observando. El docente está atento al desempeño de los estudiantes y cómo demuestra que está atento a través de las preguntas que le formula, del diálogo que realiza, los problemas formulados, instrumentos aplicados, él está aplicando algunos instrumentos, está haciendo un seguimiento al trabajo grupal, está siempre la revisión de sus trabajos, recoge también las evidencias de los aprendizajes que logra, también aplica procedimientos de autoevaluación, ahí está la coevaluación y heteroevaluación, ahí mira cuánto en este momento de la ejecución del proyecto, cuánto el maestro está evaluando. La evaluación es desde un inicio y final del proceso de la ejecución de este proyecto. Y no solamente la ejecución, en la planificación, constantemente la evaluación está en todo, en la planificación, en la ejecución y en la comunicación del proyecto. ¿Por qué? Porque siempre estamos evaluándonos para poder mejorar algunos aspectos, ¿ya? Como mediador del aprendizaje, el docente retroalimenta de manera sostenida el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Entonces, queridos maestros, recordemos pues que el docente no solamente evalúa el progreso de los estudiantes durante el proyecto de aprendizaje, sino también evalúa las actividades y los procesos propios del proyecto, ¿no? Todos los procesos del proyecto, qué actividades se han planificado y qué tal nos ha ido, ¿no? O sea, no solamente como les dije, no solamente se evalúa la ejecución del proyecto, sino hasta lo que se ha planificado, todas las actividades planificadas, todo. Para ello genera un espacio dedicado a la metacognición, ¿no? Siempre con sus alumnos. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? La reflexión práctica pedagógica, yo como maestro, rol mediador del docente. ¿Fue eficaz la planificación? ¿Fue eficaz mi monitoreo? No solamente, y la evaluación de la experiencia. ¿Qué es lo que más me gustó de este proyecto? ¿Qué dificultades hemos tenido y qué cosas podemos superar? Muy bien, colegas. Entonces, como lo ideal, ya seguimos ya en otro momento lo que es las unidades de aprendizaje. Hoy día hemos logrado abarcar un tipo de unidad didáctica que viene a ser el proyecto de aprendizaje, ¿ya? Lo importante es de que en cual fuera la unidad didáctica que el maestro o que la institución educativa de manera colegiada proponga llevar a cabo, la idea está lo fundamental está en que siempre nosotros dotemos de experiencias, planifiquemos experiencias significativas en nuestras sesiones de aprendizaje, ¿ya? Y que siempre busquemos, ya sea en unidad de aprendizaje o en proyecto de aprendizaje, el rol protagónico de nuestros estudiantes. Muy bien, colegas, ha sido un gusto el poder compartir esta unidad, este tipo de unidad didáctica de quien le habla, y siempre recordarle que después de cada actividad o planificación o de cada quehacer pedagógico, siempre vayamos a reflexionar. ¿Cómo estoy enseñando y qué debemos de mejorar? Y siempre tener presente la evaluación desde un inicio hasta el final. Ha sido un gusto, colegas. Será hasta otra oportunidad.
Muchísimas gracias, profesor Soto, por la invitación. Entonces, espero poder tener otro espacio con ustedes para poder conversar acerca de las unidades de aprendizaje. En este caso, hemos visto cómo desarrollar el proyecto de aprendizaje, pero en otra oportunidad espero yo poder compartir unidades de aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias, colegas. Cuídense, un abrazo y espero que esta profesora. partida sea muy fructífera. Gracias. Muchas Igual. gracias. Gracias, Hasta luego. maestra.